Buenas tardes, amados hermanos, amigos que nos visitan. Hemos leído un texto de Mateo, del capítulo 21, versículos 23 al 27. Pero antes de comenzar la meditación de estos pasajes, permítame presentarles una visión contextual introductoria. Dentro de los eventos de la semana de pasión de nuestro Señor Jesús en Jerusalén, Mateo introduce una sección consistente en una nueva controversia que los líderes judíos tuvieron con el Señor Jesús. Esta controversia se prolonga hasta el capítulo 22, parte final. Es una controversia bastante larga, y en ese capítulo que habla de la parábola de la fiesta de bodas. El contexto de esta nueva sección enlaza con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y también cuando el Señor Jesús llega al templo y encuentra allí los cambistas y los mercaderes, pues limpia el templo, los saca de allí. También encontramos como antecedente el episodio que tuvo el Señor Jesús cuando se encontró con la higuera, un árbol frondoso, muy hermoso, muy bonito, con hojas, pero sin fruto. No tenía higos, no había dado las brevas. Y esto ilustraba para el Señor esa falta de espiritualidad en el pueblo de Israel y también en los líderes religiosos. No había fruto espiritual en ellos. Así que lo que Dios hace entonces es dejar toda esta relación con estos líderes en medio de una controversia para su Hijo Jesucristo. Recordemos que ya Jesús había advertido a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y tener con todos ellos, antes de su padecimiento y muerte, unas controversias. Ellos irían a causar mucho padecimiento antes de la muerte en la cruz del Calvario. Mateo 16, 21 nos los recuerda. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así que preparemos nuestros corazones, amados hermanos, pues aquí comienza un debate definitivo antes de todo lo que será la pasión, muerte y resurrección del Señor. Esto es un episodio y un preámbulo a ese evento que nos registra la Escritura. Este relato que nos trae hoy Mateo, este relato bíblico, está enmarcado dentro de un proceso judicial. Es un proceso judicial, realmente es así. Hay unos tribunales allí. Teniendo esto como marco, que es un proceso judicial, vamos a darle ese contexto para que lo examinemos a la luz de un proceso como tal. Y este título que le hemos dado a este proceso se llama Autoridad de Jesús debatida. Ese es el título, Autoridad de Jesús debatida. Y lo vamos a desarrollar a través de dos puntos principales. Cada uno de ellos está relacionado directamente con las dos etapas de un proceso judicial. El primero de ellos, punto principal, lo vamos a llamar la autoridad de Jesús desafiada. Y esa será la etapa de investigación o etapa instructiva del proceso que vamos a desarrollar y que vamos a examinar. Y el segundo punto principal es la autoridad de Jesús comprobada y hace parte de la etapa del juicio, donde va a haber un debate probatorio,
Se van a evidenciar unos elementos que tienen que ver con ese desarrollo procesal. Vamos a mirar unas consideraciones finales y después se dictará la sentencia correspondiente. Entonces vamos a tener ese marco como un proceso para examinar. ¿Cuál es el propósito? Bueno, vamos a examinarlo a la luz de la justicia divina, pero cada uno de nosotros también va a autoexaminarse en su conciencia si estos relatos, estos hechos y estas conductas que vamos a evaluar, también nosotros pudiésemos estar inmersos en ella y ser objeto también de una investigación en esta casa de Dios. Así que es un examen de doble vía. Como dice el Señor que un día nos sentaremos en los tronos para juzgar a las tribus de Israel, pues vamos a comenzar hoy a hacer ese juzgamiento. Pero no solamente externo, sino algo también interno para cada uno de nosotros. Así que abramos este proceso judicial con la primera etapa del proceso y se llama la teoría del caso. La teoría del caso. Y vamos otra vez a mirar esa teoría del caso y está registrada en los textos que hemos leído. Mateo nos trae toda la evidencia para abrir este proceso. Y ya lo hemos leído y lo voy a leer nuevamente para ustedes. Dice así la teoría del caso. Cuando se acercaron, Mateo 21, 23 al 27. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes ven allí el marco de un proceso, efectivamente existe. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las partes del proceso? Son los principales sacerdotes, los ancianos y el Señor Jesús. Pero tenemos un presunto delito que le están a él endilgando, que es la usurpación de una autoridad de estos líderes. Pero también tenemos allí unas pruebas que ya las vamos a estar examinando a medida que vamos avanzando, y son esas pruebas como un contrainterrogatorio que hace el Señor Jesús. Además tenemos unos testigos presenciales de ese caso y hay una sentencia que se dicta en ese mismo texto. Así que el presunto delito es la usurpación de una autoridad que le están endilgando al Señor Jesús. Pero conozcamos los fundamentos fácticos de este proceso, los fundamentos fácticos o los hechos o evidencias. Permítame aquí dar el contexto para esas evidencias. El Señor Jesús, cada día de la semana de pasión, iba al templo y les enseñaba a todos los que estaban allí. Esa era su pasión. Pero como ustedes ven, Jesús es interrumpido por esta delegación hostil que viene a él. Es una delegación que hace parte del Sanedrín de la época. ¿Quiénes eran este Sanedrín? Bueno, eran elevados miembros de la aristocracia sacerdotal de Jerusalén, hacían parte del concilio y además eran los representantes supremos del templo, ejercían toda la autoridad allí. Es decir, allí estaba todo el estamento religioso. ¿Y a qué iban? A exigirle cuentas al joven profeta de Galilea, Jesús de Nazaret. Y no iban para asegurarse
que las enseñanzas que el Señor estaba dando pues correspondían a la verdad, sino que veían ellos que eran unas doctrinas diferentes. Y lo que pretendían entonces era tenderle una trampa al Señor Jesús. ¿Y con qué querían esa trampa o cómo lo habían arguido esa trampa? Bueno, con unos interrogantes desafiantes para poder acusar al Señor a través de estas preguntas. Ustedes recuerdan que en esa época el Señor Jesús y el mismo Pablo, cuando predicaban el Evangelio, siempre lo hacían en medio de una gran oposición. No era fácil predicar el Evangelio, había mucha oposición. Y así lo relata el mismo Pablo en Primera de Tesalonicenses 2:2. Dice así: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ustedes recuerdan que la primera disputa que tuvo el Señor Jesús con estos líderes religiosos y con estos doctores de la ley fue a la edad de 12 años. Sus padres lo buscaban y lo encontraron allí sentado en el templo, en medio de los doctores de la ley, haciéndoles preguntas a ellos, intercambiando con ellos opiniones espirituales. Y les preguntaba y los oía. Y ahora, antes de su muerte, controvierte entonces con los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. ¿Quiénes eran estos personajes? Bueno, eran jueces de dos tribunales distintos. Los sacerdotes principales hacían parte del tribunal eclesiástico y los ancianos del pueblo eran los jueces del tribunal civil para mirar todos los asuntos seculares. Entonces estaban las dos autoridades del pueblo. Estas autoridades gubernamentales tenían el deber y el compromiso como Estado de promover el reino de Dios, el reino del Mesías. Esa era su deber como autoridades gubernamentales. ¿Pero qué hicieron? Se unieron para atacar a Jesús y oponerse e interrumpirlo en su predicación, como lo señala el versículo 23. Pues ni querían recibir sus enseñanzas, pero tampoco querían que nadie las recibiera. Una oposición total y completa. Y lo desafiaron con una insolente interpelación, preguntándole: ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Versículo 23. Este desafío a la autoridad de Jesús evidenciaba que estos líderes tenían un corazón perverso. Para ellos no era de interés absolutamente ni los milagros que Jesús había hecho, de los cuales ellos eran testigos presenciales. Nada de eso les interesaba, ni el poder con que Él lo hacía. ¿Qué era lo que ellos pretendían? Proteger su obstinada incredulidad por una parte y mantener su reputación de liderazgo ante el pueblo. Era lo único que les interesaba. Su reputación y su liderazgo ante el pueblo, su seguridad y mantener esa incredulidad. ¿Por qué consideraban ellos todo esto para este interrogante? ¿Qué es lo que ellos analizaban? Bueno, ellos pensaban: este Jesús cabalga triunfalmente aquí por todo lado, recibe los hosanas del pueblo, es aclamado por todo el pueblo, ejerce el control en el templo, viene y echa a todos los cambistas de aquí, a los que nos pagaban la renta, y está haciendo aquí su propia autoridad. Además de eso, está predicando aquí una doctrina completamente nueva. ¿De dónde tienes tú esa comisión para hacer todo esto? ¿La tienes del César? ¿La tienes del sumo sacerdote o de Dios? Muéstranos tus credenciales, muéstranos esa autoridad para poder ejercer lo que estás haciendo. ¿No será que asumes demasiado
en todo lo que haces? ¿Y quién te dio esta autoridad? Estaban insinuando, por supuesto, que esa autoridad ellos no se la habían dado. Es decir, la estaba usurpando. Esa autoridad no venía de ellos, entonces por eso tanto interrogante y tanta pregunta. Permítame aquí una aplicación reflexiva. Es habitual que los que más abusan de su poder sean quien más lo reivindican. Y lo reivindican de una manera severa, severamente. Y además se enorgullecen y se deleitan en cualquier cosa que parezca el ejercicio de poder. Pero también tenemos aquí una aplicación exhortativa. Es pertinente considerar en este punto que quienes asumen cualquier autoridad se hagan esta pregunta. Los que quieran asumir una autoridad se hagan esta pregunta. ¿Quién les ha dado esa autoridad? ¿De dónde viene? Pues a menos que haya una conciencia en cada uno de los que quiera asumir autoridad de dónde proviene ella, la verdad es que no podrá actuar con ninguna tranquilidad. Si su conciencia no le dice que la autoridad viene de Dios, estoy seguro y cada uno de ellos entenderá que no tiene esperanza de fruto para Dios, porque no proviene de Dios esa autoridad. ¿Por qué? Bueno, quienes corren antes de recibir la autorización de Dios, corren sin su bendición. Si el Señor no los ha autorizado, no habrá bendición en lo que hace, por supuesto. Y así lo recuerda el profeta Jeremías en el capítulo 22, versículos 21 y 22. Vamos allá por un momento, acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 22, versículos 21 y 22. Jeremías 22, 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Solo el respaldo de Dios es el que permite el fruto. Jeremías, ¿leímos bien? Jeremías 22, 21, 22. ¿No es? No es Jeremías 22. Perdón, maestro, no puede ser. Bueno, no, luego lo miramos para no interrumpir ahí. El tema es que solo cuando Dios envía es cuando hay fruto. ¿Sí? Si se profetizaba en ese tiempo era porque Dios los había enviado. Pero solamente el que está en su secreto es el que puede dar las palabras de Dios a su pueblo. Pero retomemos aquí el procedimiento que estos líderes religiosos estaban utilizando. ¿Cuál era su perverso plan? Bueno, querían atrapar a Jesús, por supuesto, y enredarlo con estos interrogantes. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor hace un análisis argumentativo de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Él se ve enfrentado a unas preguntas. Si el Señor hubiese rehusado responder a esa pregunta, ¿qué hubiera pasado? Bueno, estos líderes habían dictado sentencia contra él. ¿Con qué argumentos? Lo habían condenado por guardar silencio. Guardar silencio, ¿qué representaba? Pues una confesión tácita para ellos. Es decir, Jesús confesó porque no dijo nada. El que calla, otorga. Y lo que estaba a puertas de una sentencia para él era la usurpación de la autoridad. Pero también, si el Señor hubiera alegado su autoridad y decía que venía de Dios, estos líderes le hubieran pedido una prueba celestial. Pruébanos de que eso viene de parte del cielo, que es una señal
¿Te recuerdan que Mateo 16:1 ya nos había dicho que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo? Siempre le pedían señal al Señor. O por el contrario, si el Señor hubiese presentado una defensa, ellos lo hubieran considerado una ofensa contra ellos y lo hubieran acusado de blasfemia. Es decir, la trampa estaba toda montada completamente para el Señor. Y aquí entramos a la etapa del juicio en el segundo punto principal, la segunda parte del proceso que se llama debate probatorio. Debate probatorio y es la etapa del juicio. Y es el segundo punto principal. Dice la autoridad de Jesús comprobada. La autoridad de Jesús comprobada. Y están en los versículos 24 al 27 de Mateo 21. ¿Cuál es el argumento utilizado de manera probatoria por el Señor Jesús para demostrar su autoridad divina? ¿Cuáles fueron las pruebas que el Señor exhibió? Bueno, tenemos una primera prueba, es una prueba testimonial. Recordemos a Nicodemo. Nicodemo es una prueba testimonial. Cristo había demostrado de manera fehaciente e incontrovertible que era un maestro enviado por Dios. No había duda. Y Nicodemo lo ratifica. ¿Te recuerdan? Nicodemo, un maestro de Israel, uno de los ancianos de allí, y él reconoció esa autoridad en Juan 3:2. Dice así: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Lo confirma. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que era una clara evidencia de la presencia de Dios en su siervo. Pero también vemos acá un contrainterrogatorio. Un contrainterrogatorio. ¿Qué es lo que ocurre? Que Jesús declina dar una respuesta de manera directa a la pregunta de los líderes religiosos. No les contesta de una vez. Y contrario sensu, responde a estos hombres con una contrapregunta. Versículo 24 de Mateo 21. Por favor, vayamos allí. Versículo 24 de Mateo 21. Jesús respondió y les dijo: yo también tengo una pregunta que haceros, y si me la contestáis, yo os diré con qué autoridad yo hago estas cosas. Es decir, el acusado, que era el Señor, condicionó su respuesta a que ellos respondieran también una pregunta, una contrapregunta. ¿Cuál era la contrapregunta del Señor Jesús? ¿Se refiere a qué? Al bautismo de Juan. Vamos al versículo 25, parte A. Esa es la contrapregunta que hace el Señor. Mateo 21, 25, parte A. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Esa es la contrapregunta que les hace el Señor. ¿De dónde era ese bautismo de Juan? Bueno, ¿era del uno o del otro? No había opción. O era del cielo o era de los hombres. No tenían otra opción. Así como a él lo encerraron con esas preguntas, él también hizo una contrapregunta muy sabia. ¿Qué es lo que ocurre con esa contrapregunta? Pues no era una evasión que el Señor estuviera haciendo a la respuesta, pero con esa contrapregunta estos líderes religiosos quedaron completamente desconcertados, no supieron qué responder. Ellos conocían la verdad, por supuesto, y sabían que ese bautismo de Juan pues era del cielo, por supuesto que lo sabían, pero no lo querían reconocer delante del pueblo. Y lo que ocurrió fue que cayeron en su propia trampa. Con esa pregunta, el Señor los condujo a eso, porque esa trampa que le pusieron al Señor Jesús, ellos mismos cayeron en ella, no supieron contestar. Miremos aquí ahora los fundamentos bíblicos a considerar en este proceso, en este contexto que estamos analizando. Lo primero es que tenemos que mirar lo que dice Mateo 10:16. Él nos dice a nosotros que somos ovejas en medio de lobos.
Y por esa razón tenemos la necesidad de ser prudentes como serpientes. Además de eso, Proverbios 15:28 nos dice que el corazón del justo piensa para responder. Y es un llamado para nosotros. Cuando nos enfrentamos a alguna situación en medio de personas incrédulas, no tenemos que responder a la ligera, sino ser prudentes en lo que decimos. No correr a contestar cualquier cosa que nos pregunten. Y adicionalmente, 1 de Pedro 3:15 nos dice que hemos de presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así que debemos obrar con prudencia, no sea que la verdad sea perjudicada o que nos pongamos en peligro. Miremos ahora la deliberación y la consideración que tuvieron estos líderes religiosos. Dice el versículo 25 de Mateo 21, y acompáñenme allí en la parte B, ellos entonces discutían entre sí. Ellos deliberaban entre ellos mismos. ¿Y qué deliberaban? ¿Y cuáles eran sus intereses? Bueno, lo que ocurría, lo mismo que le pasó al Señor Jesús. Si ellos respondían que era del cielo, Jesús les reclamaría, entonces ¿por qué no le creyeron? Si decían que era del cielo y lo reconocen, ¿por qué no le creyeron que era del cielo? Pero también, si decían que era de los hombres, todo el pueblo haría un motín popular contra ellos. Sería una rebeldía popular. ¿Por qué? Porque la multitud consideraba a Juan un profeta. Entonces, si decían que era de un hombre, vendrían en contra de estos líderes. Pero ¿cuáles eran los intereses evidentes de estos religiosos? Dos cosas, como lo decíamos anteriormente, su reputación por un lado y la seguridad. Ellos no necesitaban sino eso, como blindarse ellos y no les importaba lo demás. Pues esas son las mismas cosas que buscan aquellos que solo piensan en ellos mismos y no en las cosas del Señor. Así lo dice Filipenses 2:1, Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y así le pasaba a estos hombres. Consideraban su propia reputación, ¿por qué? Porque la podían colocar en peligro. Si reconocían que el bautismo era del cielo, el Señor les respondería, bueno, ¿y por qué no le creyeron? Pero aquí tenemos una aplicación amonestativa para nosotros. Reconocer que una doctrina es de Dios y sin embargo no aceptarla ni albergarla es un absurdo completamente inicuo, por un lado. Porque ellos le tienen más vergüenza no al pecado, sino a su reputación delante de los demás, perder esa reputación. Les causa más vergüenza eso que su propio pecado ante el pueblo. Así que ellos se abstienen de reconocer que es bueno y verdadero ante lo que ellos mismos se oponen y manifiestan y lo que menosprecian. No quieren reconocer que hay algo bueno y verdadero, solo quieren darle importancia a lo que ellos manifiestan y se oponen. ¿Cuál fue el resultado entonces de esta actitud de estos líderes? Bueno, desecharon los designios de Dios completamente respecto de ellos mismos. ¿Por qué? Porque no pudieron ser bautizados por Juan. Perdieron ese bautismo. Y no tienen excusa. No tienen excusa. Pero además consideraban su propia seguridad, porque si decían que era de los hombres, entonces había un resentimiento completo del pueblo. Y aquí entramos a la tercera parte del proceso, y son las consideraciones para dictar sentencia. Miremos el análisis fáctico y probatorio que tenemos en este proceso. De la evaluación de los fundamentos fácticos y probatorios obrantes en este plenario, podemos deducir lo siguiente. En primer lugar, que el pueblo tenía mayor sentimiento y lealtad a Juan que estos mismos religiosos, principales sacerdotes y ancianos. Y al parecer, el pueblo conocía el evangelio y conocía sus bendiciones, porque eran leales a Juan. En segundo lugar, que los principales sacerdotes
y ancianos estaban intimidados ante el pueblo. Es una evidencia en ellos que había mucho desorden entre ellos. Tenían muchas envidias mutuas. Eso ocurre a veces en los liderazgos, ¿no? Hay muchas envidias, muchos egoísmos entre ellos y quieren siempre llevar un protagonismo, así pasen por encima incluso de los propios de su estamento religioso y de liderazgo. Pero también ese gobierno que ellos presidían estaba expuesto al odio y al menosprecio del pueblo. Estaban expuestos a eso por sus actitudes. Y también aquí se demuestra que se había cumplido la Escritura. En tercer lugar, el carácter de esta gente siempre manifiesta un celo por aquello que estiman sagrado y divino a sus propios ojos. Hay un celo en ellos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que estas disputas acaloradas han sido durante toda la época de la historia sagrada, que las peores guerras han sido las santas, las más fuertes, a través de la historia. Y en cuarto lugar, los principales sacerdotes y los ancianos se abstuvieron de negar públicamente la verdad, aún contra la convicción de sus propias mentes, sus propias conciencias, no por el temor a Dios, sino simplemente por temor al pueblo. Por eso no hicieron públicamente la verdad. Busquemos ahora, en medio de todo este contexto, el sustento de estas deducciones. ¿Cuál es el sustento? Bueno, aquí tenemos 3 testigos bíblicos de la mayor credibilidad. 3 testigos bíblicos. El primero de ellos se llama Malaquías. Acompáñenme al libro de Malaquías, capítulo 2, versículos 8 y 9. Malaquías, capítulo 2, versículos 8 y 9. Este es el primer testigo como sustento de estas deducciones. Dice así el libro de Malaquías: mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Así que contra estos líderes espirituales y religiosos ya existían unos antecedentes penales. ¿Cuáles? Eran proclives al delito. Y habían sido declarados, ¿qué dice el texto? Viles y bajos. Así los había declarado el Señor a través de Malaquías. Y era una declaración ante todo el pueblo. Es decir, eso no era algo que estuviera allí como sin poderse conocer públicamente. Y debido a esas conductas, ellos eran declarados reprochables. Y además de eso, constituían un peligro para la sociedad. Es decir, merecían ser condenados. Sus conductas eran viles y bajas. Y tenemos un segundo testigo que se llama Juan. Y acompáñenme al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 22. Juan 9, versículo 22. Dice así la palabra del Señor: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Así que, como si lo anterior fuera poco, de haber sido declarados viles y bajos y un peligro para la sociedad y ser proclives al delito y tener conductas reprochables,
ahora han incurrido en unos presuntos delitos también. ¿Cuáles? Una falsa denuncia contra el Señor. Lo estaban denunciando falsamente. Y aquí nos dice que se pusieron de acuerdo. Esto traduce en un complot. Y el delito se llama concierto para delinquir. Se unieron para delinquir. Pero adicionalmente, como ellos ejercían autoridad ante el pueblo, tenían la facultad de proferir normas. Y además de eso, ¿sabe qué hicieron? Cometieron prevaricato. Prevaricato, que se puede dar por dos cosas, por omisión o por acción. Por acción, cuando se expide una norma o se da un decreto en contra de los principios. Y dos, cuando se archiva o se rechazan decisiones que se deben tomar para beneficiar a otros. Eso se llama prevaricato. Y eso dice Juan que ellos cometieron. Pero también aquí hay una falsedad testimonial, porque ellos estaban falseando su testimonio. Estaban reservándose algo que era verdad y que ellos no quisieron reconocerlo públicamente. Pero también el mismo Juan nos trae otro sustento de estas deducciones. Miremoslo en Juan 12, 42. Juan capítulo 12, versículo 42. Miren lo delicado de esta actitud de estos gobernantes. Dice así: con todo eso, aún de los gobernantes, oiga, de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Sabían, conocían del Mesías, pero le tenían más temor a ser expulsados, a perder ese liderazgo y esa reputación. Tal vez alguno de nosotros a veces nos enfrentemos a eso. Tenemos alguna prestancia, un testimonio, y a veces tenemos temor de hablar de Cristo. De pronto le tenemos temor a que nos juzguen de alguna manera y nos reservamos muchas verdades que Dios quiere que se las compartamos a otros del Señor. Por eso el proverbista sabiamente dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Nosotros debemos ser así, confiados en el Señor, no tener temor ni de autoridad alguna ni de nadie. Tenemos la verdad, tenemos a Cristo, el poder del Espíritu Santo, hemos sido transformados, nuestros pensamientos son los del Señor y Él gobierna sobre todo. Que cuando hablemos con autoridad, hablemos con lealtad al Señor, hablemos con criterio cristiano, no tengamos temor. Ya no es tiempo de temores para nosotros. Así que el impío y detractor del Señor huye de sus propios delitos, quiere esconderse de sus pecados, no confesarlos ni estar arrepentido por ellos, y quiere huir. Pero ¿dónde huirá que el Señor no le halle? Al pecador y al detractor del Señor lo hallará en cualquier parte. Pero aquí tenemos una evidencia probatoria en este proceso, y es un silencio de estos líderes religiosos que es revelador para el Señor. Un silencio revelador. Ante la contrapregunta del Señor Jesús, si el bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo, y al verse acorralados por el temor al hombre y no por buscar la verdad, ¿qué respondieron falsamente? No sabemos. Versículo 27, y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Se guardaron la verdad, tuvieron temor y consideraron más su prestancia, su prestigio, su liderazgo, su reputación, antes que confesar la verdad que en sus conciencias tenía. Pero ¿por qué confesaron falsamente estos hombres?
porque ellos sabían que el bautismo era de Dios, venía del cielo. No lo podían negar. Muchos, reitero, le tienen más temor a la vergüenza que al propio pecado que llevan en sus vidas. Tienen más temor a la vergüenza. Muchos no tienen escrúpulos al hablar de lo que saben que es falso. ¿Por qué? Porque los mueven sus propias intenciones y sus propios intereses. Se guardan y hablan sin escrúpulos y saben que lo que hablan no corresponde a la verdad. Al responder entonces Jesús a sus cuestionamientos con otra pregunta, lo que ocurre aquí es que forzó a estos líderes religiosos a exponer su propia hipocresía. Eran unos hipócritas. Y ellos demostraron ante el pueblo que tenían falta de fe, que esa aristocracia eclesial y esa presidencia como tribunales no les servía para nada ante el pueblo. Así que el Señor, con esta contrapregunta, derribó todos los interrogatorios, las falsas acusaciones que arguían contra él. No tuvieron más argumentos. Así que usted, amigo que nos visita, usted está aquí conociendo de primera mano que hay un juicio, que hay procesos investigativos, que examina a Dios el corazón de cada uno de nosotros y no podemos engañarlo, ni ocultando la verdad, ni tratando de hacernos los de las gafas con nuestra conciencia, porque ella le acusará día y noche. Por eso es muy importante que usted en su corazón acepte las verdades del Señor Jesucristo que se está exponiendo, no las controvierta, no las niegue, para que usted, a través de su arrepentimiento genuino y la confesión de sus propios pecados, alcance la misericordia salvífica del Señor y pueda también ser juzgado como corresponde a través de la justificación que hace el Señor por su vida y no sea condenado como le va a pasar a estos hombres a través de esa justicia divina. Una justicia completamente justa, santa, pero también eterna. Y eso será muy triste. Y entramos a la cuarta parte del proceso, que es la parte resolutiva o conclusiva, que es la sentencia en este proceso. Esta sentencia está enmarcada en la victoria dialéctica del Señor Jesús. La victoria dialéctica del Señor. ¿Por qué? Porque Él demostró su autoridad ante todo Jerusalén. ¿Mediante qué? Un dominio magistral de la dialéctica. Él domina la dialéctica de una manera maravillosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que con este diálogo dejó sin argumentos a los principales sacerdotes y a los ancianos, por lo cual Jesús mismo sentenció. Versículo 27. Él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Dictó sentencia. No hubo respuesta a su contrainterrogatorio y ellos no pudieron decir nada. Y evidenciaron su hipocresía. Así que Cristo evitó la trampa que le habían puesto y justificó su negativa a complacerlos. Así que cuando le respondieron que no sabían de dónde era el bautismo de Juan, él como juez supremo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Evidenciando así que ellos no tenían la capacidad moral ni espiritual para juzgar el origen divino en Jesús. No tenían esa capacidad, ni moral ni espiritual. Entonces queda demostrado ese corazón malvado y vil de estos religiosos, de esta élite aristocrática. Completamente quedaron evidenciados para no creer o confesar que el bautismo de Juan era del cielo.
Pues esto que pasaba si ellos lo llegaban a confesar, pues que se los obligaba a un arrepentimiento genuino, por una parte. Ellos también confirmarían que el reino de los cielos se había acercado y que sus promesas eran ciertas. Y además de eso, que el tiempo de la venida del Mesías se había cumplido. Miren a todo lo que se enfrentaban. No era cualquier cosa. Pero ellos no estaban dispuestos a hacer eso. Marcos 1:15 lo relata diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, igualmente, el Señor evidenció que estos religiosos no eran aptos para conversar con ellos sobre la autoridad de Cristo, ya que esta actitud y esta mala disposición que ellos tenían, estaban convencidos de esa verdad y no la publicaron. Por eso, el que quiera ignorar, pues que ignore. El que quiera ignorar, que ignore. Los que con injusticia aprisionan las verdades que conocen, no profesándolas o no practicándolas, se les niega justamente otras verdades que ellos requieren. Se les niegan otras verdades. Porque si tienen una verdad y no la confiesan, ¿qué otra verdad quieren inquirir y qué otra verdad quieren si no están confesando la que tienen en su corazón? Es decir, hasta donde la luz Dios nos ha dado, de eso tenemos que hablar. Yo no puedo tener mayor luz para poder hablar a otros de Cristo. Yo tengo que hablar con la luz que Dios me ha dado. De eso tengo que hablar y no guardarla para mí. Así que, igualmente, esto dice el Señor. Quienes conocen esas verdades y no las profesan ni practican, no pueden recibir más luz de la que ya Dios les ha dado. Y Romanos 1:18, 19 lo dice de una manera muy clara: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Así que quitadle pues el talento a ese señor y dáselo a aquel que tiene 10 talentos. Porque con el que le dio no supo qué hacer, lo enterró. Pero el que tiene 5 los multiplicó. Dáselo a él y quítaselo a este. Los que no quieren ver, no verán. No verán. Les pregunto a ustedes entonces, amada audiencia, en este proceso: ¿cuál debe ser el fallo que se debe dictar aquí contra estos líderes religiosos? ¿Será absolutorio o condenatorio? ¿Ustedes qué dicen? Condenatorio. ¿Y para el Señor Jesús? Absolutorio totalmente. Los dejo con unas preguntas de reflexión. Primero, ¿crees tú que podrías estar incurso en cualquiera de estos delitos aquí expuestos en tu relación con el Señor Jesús? Esto es algo de conciencia en cada uno de nosotros. Segundo, ¿consideras que profesas y confiesas las verdades del Señor Jesús como un verdadero cristiano sin temor a la vergüenza y a las consecuencias que esta lealtad y fidelidad a Cristo pueda conllevar en tu vida personal, familiar, social o eclesial? Son preguntas. Nosotros fuimos y Dios nos convocó para ser jurados de conciencia. Aquí todos obramos hoy como jurados de conciencia de un hecho que el Señor Jesús nos trajo para nuestro examen. Pero no solamente para juzgar a estos líderes religiosos, sino para que nos examinemos nosotros mismos si estas conductas reprochables pueden estar ocurriendo también todavía en nuestro corazón. Que el Señor nos dé la gracia y nos ayude para confesar y practicar las verdades de Cristo sin temor alguno. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre, aquí estamos, Señor, desnudos delante de ti, pues no hay nada que podamos ocultar delante de un Dios santo que todo lo conoce. Señor, hemos juzgado hoy a estos líderes religiosos, a los que son detractores de tu verdad.
Pero ¿qué de nosotros? Tú nos has concedido un evangelio puro, que no tiene mancha, que no oculta nada. Y nos permites, conforme a esos principios y a esos valores, conducirnos como verdaderos hijos tuyos. Estamos muy agradecidos por ello. Pero sabemos, Señor, y tú lo sabes, que aún luchamos con algunas cosas personales. Ese pecado remanente que a veces nos inquieta, que nos roba la paz. A veces nos deslizamos de la gracia que tú nos has concedido. Pero también somos temerosos al hablar de Cristo, de tu evangelio. Y también, Señor, sabemos que si no lo hacemos, si no nos examinamos, si no nos limpiamos y no nos santificamos, estaremos expuestos al juicio divino, pero también a una posible investigación disciplinaria en nuestra iglesia. Señor, no nos dejes en medio de nuestras luchas internas. Danos la victoria que tú ya alcanzaste. Danos el carácter, la firmeza, la seguridad de que podremos salir adelante siempre para glorificarte y exaltarte como tú te lo mereces. Es en el nombre de Jesús y a la gloria tuya. Amén y amén.